Muy bien, hermano, esta noche vamos a ver el capítulo 6 del libro. Hoy vamos a ver acerca del suelo del arrepentimiento. Vamos a ver esa parte tan importante en ese llamado que hace Dios a los pecadores para arrepentimiento. Vamos a proceder de una vez. Parece que es algo enterrado ahí, pero hoy vamos a ver sobre el suelo del arrepentimiento. Ahí, como vemos, cómo se desarrolla ese fruto del arrepentimiento, pero primero debe de estar esa plantita o esa semilla sembrada en el suelo y eso le va a producir los frutos que se esperan en su crecimiento, su desarrollo de este árbol. Un recordatorio de lo que vimos esa semana en el gráfico. Como bien decía Helen, en el follaje miramos que es el arrepentimiento para el perdón de los pecados, el bautismo, que es una ordenanza, un mandamiento para los creyentes en la iglesia, un testimonio delante de Dios y delante de la iglesia, que somos pertenencia ahora de Cristo. También vimos eso del tronco y las ramas, los frutos del arrepentimiento, la parte interna, el fruto mismo se manifiesta acerca de nuestro arrepentimiento, de la manera en que vivimos, esas raíces que aplicamos y este suelo de arrepentimiento que vamos a ver en esta noche. Muy bien, el suelo del arrepentimiento. El suelo del árbol frutal del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios. ¿Qué significa eso? Es decir, que el verdadero arrepentimiento para con Dios solo crece en un corazón y una vida transformada por el llamamiento y la gracia de Dios, que son especiales, eficaces e irresistibles. A eso se le conoce como la gracia irresistible o el llamado eficaz. Así que esta noche vamos a estudiar una vez más sobre la gracia irresistible o el llamado eficaz para aquellos que Dios predeterminó que serían salvos desde antes de la fundación del mundo. Si ustedes recuerdan, hemos visto en clases los miércoles en discipulado, vimos en el estudio de la confesión el asunto de los pactos, el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. Si ustedes se acuerdan, el pacto de redención es aquel pacto que no es hecho por los seres humanos, ahí no interviene ningún ser humano. No es hecho, por lo tanto, con los seres humanos como lo es el pacto de obras que fue con Adán. Este pacto de redención fue el acuerdo trinitario desde antes de la fundación del mundo, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ese acuerdo en la eternidad determinaron salvar a los pecadores. O sea que ahí quiere decir que a Dios no le tomó por sorpresa el engaño de la serpiente a Eva. Él ya conocía porque él sabía de antemano y él permitió todas estas cosas con el propósito de ser glorificado también. Y en ese acuerdo trinitario, en ese pacto de redención, el Padre con el Hijo, pues el Hijo sería el medio por el cual se llevaría a cabo el pacto de redención, porque Cristo sería entregado en manos de pecadores y él se ofrecería como el sustituto de aquellos por los cuales él moriría. A eso le llamamos el sacrificio eficaz o la redención particular de Cristo, que no fue por toda la humanidad en el sentido de cada hombre que han sido desde Adán y Eva, porque su sacrificio eficaz es para aquellos que en ese acuerdo desde la eternidad él había acordado que se llevaría a cabo su redención.
Entonces, este suelo del arrepentimiento, que es la gracia de Dios, son eficaces e irresistibles, son los que se llevan a cabo a lo largo de la historia de redención con la raza humana hasta el día de hoy. Ahí se va cumpliendo aquellos que Dios, el Padre, entregaría al Hijo en ese acuerdo trinitario. Por eso es un llamamiento eficaz, porque ya ha sido determinado por el Dios Trino. Así que vamos a ver más a profundidad con los pasajes que tenemos ahí en la lección. ¿Qué dice en Mateo 22:14? Si me ayuda Helen a leer ese pasaje. Muchos, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Sigo o hasta ahí? Sí, siga el texto. No todos los que han sido llamados externamente por el Evangelio son salvos. Sin embargo, el mismo versículo enseña que algunos de los que son llamados son escogidos. Sí. Así que notamos ahí que estas son palabras del Señor mismo, de Jesucristo, de su ministerio terrenal. Notamos ahí que entonces este llamamiento y esta gracia de Dios son eficaces e irresistibles, y la Biblia enseña acerca de este llamamiento. Es una doctrina que está a lo largo de la Biblia, no se puede quitar de la escritura, aunque algunos tropiecen con ella o no les guste hablar, tendrían que quitar prácticamente toda la Biblia que está desde el Antiguo Testamento, esta elección de Dios, comenzando de la elección de un pueblo que no era su pueblo, Israel, que él según su propósito eterno así lo eligió, y del cual vendría la simiente prometida que finalmente cumpliría en ese pacto de redención en Cristo, que posteriormente el Nuevo Testamento lo conocemos el nuevo pacto, el pacto de gracia. Así que la Biblia enseña que hay un llamamiento externo, claro, hay un llamamiento general a todos los hombres. Todos los hombres van a escuchar el Evangelio o escucharán el Evangelio, pero no significa que todos vendrán a esa fe salvadora. Sin embargo, el ser humano tiene la responsabilidad y es culpable delante de Dios por su pecaminosidad y por su imputación en Adán, allá en el pecado en el Edén. Sin embargo, cada hombre no será responsable por el pecado de Adán, sino por sus propios pecados, porque todos traemos esa naturaleza corrupta. Así que Jesús dice que muchos son llamados. Cuando el evangelio es anunciado de manera pública. Podemos predicar, compartir el evangelio a nuestras familias, amigos, a los vecinos, a cualquier persona. Y ese es el mensaje que es anunciado a todos los hombres. Sin embargo, en este llamamiento externo general a todos los hombres, el Señor Jesucristo dice, pocos son escogidos, porque el Señor sabe quiénes son los suyos. No todos los que han sido llamados externamente cuando se predica el evangelio son salvos. Muchos rechazan el evangelio, pero no se debe a que los demás que lo reciben sean más inteligentes o más sabios que los otros que lo rechazan. No, sino que es un asunto del llamamiento eficaz de Dios para salvación. Sin embargo, el mismo versículo enseña que algunos de los que son llamados también son escogidos. Estos muchos habla de todos, pero estos escogidos habla de un grupo específico, un grupo selecto que son escogidos y a los cuales ese pacto de gracia les será aplicado por las obras de Cristo, por el mérito de Cristo. En otros lugares, la Biblia limita el llamamiento interno o eficaz de Dios a aquellos que han sido elegidos. Miremos estos pasajes de la Escritura para tener un entendimiento más claro acerca de este llamamiento eficaz. Henry, si me ayuda con los dos pasajes. Sí,
Romanos 8:30, a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, a los que justificó, a esos también glorificó. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, del 23 al 24. Amén. Notemos ahí una vez más el llamamiento eficaz para los escogidos o elegidos. Todas estas verbos, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Note usted que están en un estado pasado. Esto significa que son acciones ya realizadas en el pasado, que ya han sido ejecutadas en favor de estos elegidos. A esto se refieren estos verbos que nos dicen que a los que predestinó. La predestinación es aquello que Dios ha determinado para que estos escogidos lleguen al lugar destinado. Eso es predestinar, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando una persona ejecuta ese plan y dice, voy a tomar este bus y voy hacia mi trabajo, lo que sea, ¿verdad? Predestinó de antemano a hacer estas cosas. En el caso de Dios, Él ya lo había predestinado, que así sucediera, y estos escogidos llegarán al lugar que Dios así lo ha determinado. Y en este proceso que le conocemos como la cadena de la salvación, Él los predestina, son pecadores, y en el momento que Él ha determinado que Helen o Henry recibieran ese llamado eficaz, no fue resistido, porque así Dios lo había determinado. No fue nuestra sabiduría, no fue que estábamos más receptivos en ese momento, sino que fue la obra soberana de Dios llamando a Helen, a Henry, a Namidia, a Carlota y a Ludwig al arrepentimiento. Y vemos ese proceso que a los que llamó en ese llamado eficaz también los justificó. Él les imputó, les acreditó la justicia de Cristo para que ellos se fueran absueltos de toda culpa y de todo pecado y ser declarados justos. La doctrina de la justificación. Luego nos dice que a los que justificó, aquellos que declaró justos, sin pecado, por la obra de Cristo, a esos también glorificó, dice. Esta es una etapa a la que todavía no hemos llegado. Cuando el Señor venga o nosotros partamos de esta tierra, si Él no ha venido, pues estaremos con Él. Cuando nuestros ojos se abran, le veremos a Él y ahí estaremos en ese estado de glorificación. Pero esto se limita a ese llamamiento eficaz para aquellos que han sido elegidos. Luego Pablo ahí continúa diciendo que nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es el mensaje central por el cual Dios ha determinado salvar a sus escogidos. Dice ahí piedra, tropiezo para los judíos, porque los judíos rechazaron al Mesías, y necedad para los gentiles. Sin embargo, dice, hablando de tanto de judíos y los necios gentiles, dice, para los llamados, y nuevamente vemos que incluye ese grupo, ¿verdad? Hay un contraste ahí. Nos habla de este grupo de judíos y gentiles necios y que tropiezan en Cristo, pero nos habla ahora también de llamados. Y dentro de esos llamados también hay judíos y gentiles, así como griegos. Dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez más, el énfasis es los llamados. Para estos llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Luego ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 9, en la media, si me ayuda a leer. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Amén. Una vez más, todas estas acciones que fueron realizadas por Cristo en el cumplimiento del tiempo, como dice en Gálatas, Cristo vino, nació de una virgen y él murió para salvarnos en ese pacto de redención en la eternidad. En ese cumplimiento él nos ha salvado y nos ha llamado, dice, con un llamamiento santo. Pero esto no es según las obras de los hombres, sino según su propósito. Una vez más, aquí notemos que esto ya estaba determinado. Fue su propósito, el llamamiento santo de aquellos que él pagó y derramó su sangre. Y según su gracia, dice que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Mire, cuando fue dada esta gracia, ni siquiera habíamos nacido. Dice, desde la eternidad había sido dada en Cristo. Vemos ahí que ningún ser humano puede jactarse que en su propia sabiduría o en su libre albedrío puede elegir a Dios para salvación. Porque la carne no puede producir vida espiritual. La carne lo único que produce es carne, pecado, y el pecado trae condenación y muerte. Pero en Cristo, en esa redención, desde la eternidad, aquellos que han sido llamados en ese llamamiento santo, esa gracia les fue dada desde antes de nacer. Por esta razón debemos distinguir entre el llamamiento externo y el llamamiento eficaz del Evangelio, que es en realidad el que salva a la gente. Claro, nuestra tarea es predicar a Cristo, anunciar el Evangelio sin restricción a toda persona, porque nosotros no somos Dios, no conocemos el corazón y los pensamientos de los hombres, no sabemos quiénes son los que responderán eficazmente, porque solo somos el sembrador que lleva la semilla, que es el Evangelio. Pero a Dios corresponde que esa semilla dé fruto según su misericordia para con aquellos que Él ha elegido. Pero sí debemos de tener claro esta distinción entre el llamado general a todos los hombres y el llamado eficaz del Evangelio, que es el que llama a los pecadores a la salvación. Es este llamamiento eficaz el que transforma el suelo del corazón humano. Es este llamamiento el que concede el don del arrepentimiento a los pecadores. Recuerden que estamos viendo el suelo del arrepentimiento. Y precisamente la semilla del Evangelio cae a tierra. Nosotros recordamos la parábola del sembrador que cayó en varias tierras, pero hubo una especial que era buena tierra, pero debía de caer en el suelo para que diera fruto. Ese suelo del arrepentimiento representa ese llamamiento eficaz, que es el único que tiene el poder de transformar el corazón humano. En ese llamamiento eficaz participa el Dios Trino, participa el Padre, quien ha elegido a estos pecadores para salvarlos, pero también el Hijo, quien
se ha dado como el sacrificio perfecto para que estos pecadores puedan recibir esa gracia. Y también el Espíritu Santo, que es el que convence a estos pecadores de pecado, de justicia y de juicio. Y es el que sella la redención, como dice Efesios capítulo 1. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención. Vemos ahí el Dios Trino llevando a cabo esa obra eficaz a llamar y dar el don del arrepentimiento a los pecadores. Pero también la Biblia dice que todo hecho debe ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. En realidad hay mucho más de 3 pasajes que enseñan que el arrepentimiento es un don de Dios. Hay muchos pasajes que enseñan que por gracia hemos sido salvos. Pero vamos a ver en esta noche 3 pasajes que nos hablan específicamente acerca de esta obra del arrepentimiento que es producida por Dios. Así que hay muchos más de estos 3 pasajes, pero hoy vamos a ver estas afirmaciones en estos 3 pasajes sobre el don de Dios. Hermana Carlota, si me lee el primero de estos pasajes. Hermana Carlota, no sé si está por ahí. O Lourdes. Sí, sí, hermano. Adelante, No. hermano. Ok, pues. El primero de esto es Hechos 5:31. Sí. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Lurbin, el segundo. Hechos 11, al 10, 11, capítulo 11, versículo 18 dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Sí, entonces notemos el primer pasaje. Que Dios está ahí en ese pasaje, nos dice que Dios exaltó a Cristo como príncipe y salvador. Y la razón de esto, de esta obra consumada, porque si Cristo solo hubiese completado la obra de morir, no iba a ser suficiente para salvar de nuestros pecados. Era necesario la exaltación de Cristo, y en la exaltación es lo que se conoce como esa resurrección y ese nombre, sobre todo nombre que se le dio a Cristo, para que en el nombre de Jesús, dice Filipenses 2, se doble toda rodilla y confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Dios, en ese mismo acuerdo trinitario, en la humillación de Cristo, Dios lo exaltó como príncipe y salvador. Dice, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados, porque los israelitas necesitaban el arrepentimiento, y eso es lo que Jesús vino a destruir, su propia autojusticia, pensando que por ser linajes de Abraham, decían ellos, ya era suficiente para ser merecedores o destinatarios de la salvación de Dios. Pero ese pacto de redención que fue manifestado en la persona de Cristo en este mundo, el nuevo pacto, fue para dar arrepentimiento a Israel también y perdón de pecados. Ahora la segunda cita tiene que ver con los gentiles, con aquellos que los judíos rechazaban. En Hechos 11, 18, que nos leyó la hermana, dice que al oír esto se calmaron los discípulos, los judíos, y glorificaron a Dios
cuando tuvieron conocimiento de las noticias de lo que estaba sucediendo con los gentiles. Y ellos dijeron, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce para vida. Notamos ahí que la obra de Dios para salvación incluía tanto a judíos como a gentiles. Y eso es importante saberlo. Luego vamos a ver, creo que había un tercero. Está repetido. El tercero, Henry. Solo que nos vamos a ver, 2 Timoteo 2:25. Ok. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Sí, ahí recordemos ese pasaje que lo leímos. Pablo ahí dice que reprender tiernamente a los que se oponen, a aquellos que rechazan, se oponen al evangelio. Dice que no debemos desestimar, debemos anunciar el evangelio incluso a aquellos que nos hacen mal, a nuestros enemigos. Y la razón es esta: por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y hablábamos la clase anterior de que por si acaso nos revela de que Pablo no sabía qué podía pasar al predicar el evangelio en los corazones de las personas que escucharan, por ser malvados, por ser perversos, por ser perseguidores de la iglesia, que él mismo fue un perseguidor de la iglesia. Pero él reconoce ahí que esta obra de salvación, de arrepentimiento, solo puede ser producida por Dios y no por ningún hombre. A eso se refiere cuando dice que por si Dios les concede el don del arrepentimiento. Nosotros sabemos que hay muchas personas que ponen su énfasis en la libre decisión de las personas o en su libre albedrío, donde dicen que pueden decidir por su salvación. Muchas personas también tienen la idea de que cuando dejen de hacer cosas malas, entonces van a estar listos para ir a la iglesia y recibir la salvación. O piensan que si ellos por hacer esa oración y decir sus pecados, van a obtener el perdón y la salvación. Pero hacerlo de esa manera, hermanos, es construir sobre la arena, porque se está construyendo bajo los elementos humanos, bajo el pensamiento humano, bajo el poder humano y no bajo el poder de Dios. Porque si no, qué fácil, ¿verdad? Todo el mundo si pudiera pensar de esa manera. Y aún así, los hombres no quieren venir a Cristo. Aún así, con ese pensamiento que según ellos, en cualquier momento yo puedo cambiar mi vida y comenzar a ir a la iglesia. Aún así vemos que no sucede porque el problema no está en algo físico, sino en la voluntad que ha sido afectada y en la cual está condenado y nadie lo puede sacar de ese estado. Solamente Cristo puede perdonar los pecados del hombre y puede darle una realidad, un estado diferente de gracia y de perdón. Así que algunos deducen que depende de los hombres aceptar o rechazar este don del arrepentimiento basado en su libre albedrío. Pero, hermanos, hay algo errado en esta interpretación. Por ejemplo, contradice
enseñanza que acabamos de ver que Pablo está mencionando en 2 Timoteo 2:25. Él ya está diciendo ahí de que no corresponde a los hombres ese arrepentimiento, sino que es algo que Dios lo produce. Al decir, por si acaso Dios le da el arrepentimiento. Y explicamos por qué él pone en duda eso. No porque dude del poder del evangelio, sino que reconoce que solamente Dios puede hacer esa obra de salvación en los pecadores. Ahora, ¿cuál es el valor práctico de entender que el verdadero arrepentimiento es un don de la gracia soberana y electiva de Dios? ¿Cuál es ese valor práctico para nosotros de comprenderlo de manera bíblica? Porque aquí lo estamos poniendo no según nuestros dogmas, no según lo que pensamos, sino dejamos que la Biblia misma hable acerca de estas cosas. Dice ahí el autor que en primer lugar, el valor práctico que obtenemos es que demuestra que el arrepentimiento es consistente con la gracia para la salvación. Y muchos en nuestros días tienen una comprensión muy desequilibrada de esta gracia y el evangelio, debido a la enseñanza que han recibido, tienen una muy baja comprensión acerca de este valor práctico al entender ese arrepentimiento que es don de Dios. Y este desequilibrio les hace temer que puedan estar enseñando una especie de salvación por obras cuando dicen que el arrepentimiento es una de las dos cosas que los hombres pueden hacer para ser salvos. En otras palabras, ellos piensan que el arrepentimiento sería entonces un tipo de obra que podemos hacer para salvarnos. De esta manera rechazan la idea de que el arrepentimiento es necesario para la salvación. Esta conclusión, hermanos, nunca debe ser considerada. Hay una razón, aunque no la única, por la que no debería serlo, es que el arrepentimiento en sí mismo es el don de la gracia de Dios. ¿Cómo puede ser el arrepentimiento una especie de obra que gane la salvación cuando es en sí mismo el don de la gracia gratuita? Porque pensemos por un momento, si fuera por algo que el hombre hace, entonces ya no sería una dádiva del cielo. Ya no sería un mérito del cielo, sino de los hombres. Y eso no puede ser así. O es don de Dios o es el don de los hombres. Pero la Biblia dice que la fe, que la salvación es un don gratuito de Dios. Eso nos dice Efesios capítulo 2. Así que vemos que en primer lugar demuestra que el arrepentimiento es consistente con la sola gracia para la salvación. También en segundo lugar, impide reducir las exigencias del arrepentimiento bíblico a nivel del hombre natural. También hay una tendencia en nuestros días a hacer los resultados lo único que importa en la evangelización. Mucha gente pone su fe en los métodos que utiliza para evangelizar. Yo recuerdo hace un tiempo cuando estuve en una iglesia carismática, yo no era tan loco en algunos aspectos, pero sí habían hermanos ahí que hacíamos visitas a hospitales y compartir el evangelio y orar por los enfermos. Tenía yo un cierto entendimiento de cómo se debía anunciar el evangelio, pero la mayoría tienen otro entendimiento y es en la búsqueda de los resultados. Recuerdo en esa ocasión
una persona que nos acompañaba siempre a los evangelismos en los hospitales no fue, ¿verdad? Era un muchacho entusiasta, pero con muchos errores al predicar el evangelio. Cuando nosotros llegamos de la actividad a regresar a la iglesia, él nos pregunta, nos encontró allá, ¿y cuántas almas se salvaron? Y entonces le digo yo, no, ninguna, solo oramos, predicamos el evangelio. Y él responde, pues no estuvo bien, dice, porque cuando yo he ido, he ganado hasta 5 almas en esa tarde predicando el evangelio. Y eso es lo que sucede hoy en día cuando se predica en el evangelio, cuando no hay un entendimiento y un valor práctico acerca del verdadero arrepentimiento, como un don de Dios. Entonces la gente está pensando más en los resultados que obtengo. Otros se ponen a la par comparándose de que yo doy más resultados, quizás porque utilizo más la persuasión para que esta persona haga una oración. Pero nosotros ahora sabemos en base a las escrituras que nadie puede producir arrepentimiento en las personas. No podemos coaccionar a las personas a que repitan oraciones para pensar que ya vamos a llenar un listado de cuántas almas hemos ganado. Porque no funciona de esa manera. Simplemente somos los sembradores que llevamos la semilla, pero el suelo del arrepentimiento es de Dios y los frutos es de Dios. Así que de eso estamos hablando y debemos tener cuidado con esas falsas comprensiones acerca del evangelio. Eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que hay una tendencia en nuestros días a hacer de los resultados lo único que importa en la evangelización. Nos dice ahí el autor, por supuesto, debemos querer que nuestra predicación tenga resultados genuinos y conversiones genuinas, pero algunos se ven tan atrapados en esto que están tentados a reducir las demandas del evangelio con el propósito de obtener resultados. Entonces, ¿qué han hecho las iglesias? Han hecho teatros, coreografías, mimos, de otras cosas, conciertos musicales, invitan a famosos. ¿Qué sucede ahí? Ellos se ven tentados a reducir las demandas del evangelio con el propósito de obtener resultados. Ellos han quitado la verdad del evangelio, que es el único que tiene el poder para cambiar a las personas, y ahora confían en los métodos de entretenimiento, en la seducción de las personas para obtener resultados. Y al final, ¿cuál es el resultado? Son falsas conversiones. Y en las iglesias tenemos cristianos, entre comillas, paganos, incluso aún bautizados, sin ningún arrepentimiento, sin ningún nuevo nacimiento. ¿Qué? Porque el énfasis está en obtener resultados y ya no predican la verdad del evangelio. Pero nosotros, al predicar el evangelio, ponemos todo el poder en el evangelio, que es Cristo mismo, predicando a Cristo crucificado, pero que también ha resucitado y está a la diestra del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y que aquel que no se arrepiente, la condenación no se espera. A predicar ese mensaje de la palabra de Dios, no estamos en la búsqueda de resultados, pero confiamos en que Dios llamará eficazmente entre la multitud a aquellos que Él ha destinado para salvación, aquellos que ha ordenado para esta salvación.
La media, si me leen el párrafo, el segundo párrafo de la pantalla. La media. Es que tengo problemas con el internet. Se escucha entrecortado por aquí. Lo seré yo. Sí, porque yo también, hermano Noé. Igual. Yo también, hermano. Y yo desconecté mis cosas acá. Dice, la verdad de que el suelo del árbol del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios, nos ayuda a resistir esta tentación. Si entendemos que ningún hombre se arrepentirá genuinamente a menos que la gracia de Dios cambie su corazón, entonces no sentiremos que tenemos que diluir las demandas del evangelio. Amén. Esta interrupción es constante, hermano. No, a veces es así como por partes, hermano Noé. En varias ocasiones hay así interferencia. Porque lo que puedo hacer es dejar de compartir así como estoy y hacerlo de manera sencilla para probar si hay mucha interrupción. ¿Qué piensan? Sería Si quieres, bueno, hermano. Voy a tratar para ver. Voy a probar a ver para Ujú. de manera sencilla. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos, me adelanté, ¿verdad? Aquí vamos. Miran bien ahí la pantalla. Sí, se me ve. Vamos a probar si funciona mejor así. Bueno, ahí en la parte que leyó Namidia, dice que la verdad de que el suelo del árbol del arrepentimiento es la gracia soberana de Dios nos ayuda a resistir esa tentación. ¿Cuál tentación? La que acabamos de decir, reducir las demandas del evangelio con el propósito de obtener resultados. Es mejor descansar en la soberanía de Dios y no meternos, como se dice, en camisa de 11 varas, ¿verdad? Sino muchos, por vivir de estos resultados, terminan frustrados o pensando de que qué estoy haciendo mal. Bueno, si lo está haciendo mal porque está confiando en los resultados y no en el poder del evangelio. Si entendemos que ningún hombre se arrepentirá genuinamente, a menos que la gracia de Dios cambie su corazón, entonces no sentiremos que tenemos que diluir las demandas del evangelio. Eso nos debe dar a nosotros que predicamos un descanso en la soberanía de Dios, porque Dios es el que va a cambiar los corazones. Incluso cuando tenemos familias que no son creyentes, debemos descansar, orar por ellos, pero encomendarlos a la gracia de Dios por si Dios les concede el don del arrepentimiento. Entonces no vamos a necesitar andar inventando, ¿verdad? Sino que dejaremos que el evangelio en sí haga la obra de salvación en aquellos que él llamará. En tercer lugar, hermana Helen, si me lee el párrafo. Dice, en tercer lugar, esta enseñanza sobre el suelo del arrepentimiento debería dar esperanza al pecador, que es verdaderamente consciente de cuán desesperada es su condición. ¿Sigo? Sí. El arrepentimiento es un don de Dios que destruye toda esa jactancia.
El efecto natural de enseñar que el arrepentimiento es un don de Dios es dar toda la gracia a Dios y llevarnos a glorificarlo, adorarlo y rendirle culto por el arrepentimiento que por su soberana elección nos concedió a nosotros y a otros. Amén. Recordemos que estamos viendo las implicaciones prácticas que trae en la comprensión acerca de este suelo del arrepentimiento, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible de Dios. Porque a nosotros comprender, en tercer lugar, como nos dice ahí el escritor, esta enseñanza sobre el suelo del arrepentimiento debería dar esperanza al pecador a reconocer conscientemente su condición desesperada, que no tiene ningún medio por el cual él pueda salvarse, que ha sido desarmado totalmente, que está entre la espada y la pared, que no hay ningún esfuerzo humano, que en él no está el poder para hacer esa transformación de vida. Los hombres pueden cambiar moralmente, un alcohólico puede ir a Alcohólicos Anónimos y puede salir de su situación de alcohólico, incluso un drogadicto. Pero eso solo sana una adicción. Pero el problema más grave continúa en el ser humano, que es su pecado, su condenación. Y los hombres en su estado natural así caminan por el mundo, tapando agujeros. Y piensan que al hacer estas cosas, librarse de algunos pecados, entonces tendrán victoria. Pero a la vuelta no se dan cuenta que hay otros agujeros quizás más profundos. Y el hombre va por el mundo ciego y tropezando vez tras vez, quedando atrapado en sus propias pasiones pecaminosas. Pero al comprender esto, notamos que en esa desesperación por buscar liberación, el hombre puede encontrar el gozo de saber que en Dios, solamente en Dios, puede haber esa transformación de vida eterna. Que lo que necesitan no es simplemente salir de situaciones particulares, que lo que necesita es realmente nacer de nuevo y todo lo demás vendrá como resultado de esa conversión. El énfasis entonces no está en que Dios me ayude a solucionar mis problemas en el matrimonio cuando son personas incrédulas y llegan a veces a las iglesias por motivos equivocados, sino que el asunto, el pecador descubre que lo que necesita con desesperación es un cambio de corazón, un nuevo nacimiento. Las demás cosas caerán por su propio peso, por esa obra de Dios. Así que, hermanos, el arrepentimiento es un don de Dios que destruye toda esa jactancia del ser humano. El efecto natural de enseñar que el arrepentimiento es un don de Dios es dar toda la gloria a Dios y llevarnos a glorificarlo. Aquellos que tienen un entendimiento bajo, equivocado de ese don de Dios para salvación y que piensan que por ellos mismos, por su arrepentimiento, por su profesión de fe, ellos se dan gloria a sí mismos en la salvación y no a Dios. Pero por el otro lado, si comprendemos correctamente este don de Dios, que ha sido gratuito, que la salvación de Dios es solamente de Él, de principio a fin, entonces le daremos la gloria a Él. ¿Y qué producirá? Vidas que lo glorifican en todas las cosas. Como dice la primera pregunta del catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre?
El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Esa es la razón de existir en esta tierra. Glorificar a Dios y disfrutarle a Él para siempre. Solo lo pueden hacer aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios. Adorarlo y rendirle culto por el arrepentimiento que por su soberana elección nos concedió a nosotros y a otros. ¿Cómo lo sabemos? Porque al inicio vemos que fue desde antes de la fundación del mundo. Su elección nos la concedió, no porque lo merecíamos, sino por su gracia y su amor. Él nos amó. Finalmente, hermanos, podríamos aplicarnos a nosotros mismos las palabras de este gran himno antiguo. Hermana Lurvin, si puede leerme el himno. El himno. Sí, Okay. Porque me hiciste oír tu voz y entrar, perdón, ¿por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? Pues miles de hambre mueren ya rehusando tu verdad. Pues el mismo amor que el manjar sirvió, dulcemente a entrar me llevó. Si no, en mi pecado aún había estado yo. Amén. Qué hermoso himno, como otros tantos que hay, ¿verdad? Aquel de puedo oír la voz de Cristo que me llama con poder. Todos esos himnos hermosos que resaltan y le dan la gloria a Dios en la salvación, en contraste del estado en que estaríamos si Él no nos hubiera rescatado. Cuando escuchamos esos himnos con esas letras hermosas, nos conmueve profundamente porque retrata exactamente qué pasaría si nosotros estuviéramos separados de Él. Estaríamos hambrientos, muriendo, rehusando su verdad. Pero su gracia nos rescató. Él nos sirvió ese manjar, el amor, y dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. Así que, hermanos, esa es nuestra lección sobre el suelo del arrepentimiento. Si tiene alguna pregunta, ahora es el momento, o un comentario, bienvenido. Creo que claro, hermano Noé. ¿Está claro? Muy bien. Helen, Claro, también. claro. Namidia, Ludwig, Carlota, ¿tienen alguna pregunta? Sí, todo claro. La verdad que me puse a pensar con eso la semilla, ¿verdad? Que es sembrada, que eso se da igualmente bueno, por ejemplo, para allá. Yo vengo de una congregación Pentagon. Yo hace mucho tiempo asistí a una iglesia de esas. Servía, entre comillas, en los dramas, en los mimos, en esto y lo otro. Y así, y uno miraba que pues aparentemente la gente que Dios llamaba, pues al final pues Dios no la escogía. Y me fijo que pues eso pasa también en nuestras congregaciones. Ahora que pues yo ya no soy pente, sino que es bautista reformada, entonces yo observo que eso pues puede seguir pasando. Si el Señor a uno lo llama, vaya, por ejemplo, el Señor me llamó. Tal vez yo no estaba en la mejor congregación con la mejor teología y todo eso, pero el Señor me llamó y ya me trajo aquí. Sí. Entonces, pues, puedo decir que fui una escogida. Y esas cosas se observan en ambas congregaciones, ¿verdad? Porque hay gente que igual, pues, asiste a una iglesia de sana doctrina, donde predican esto, lo otro, pero sin embargo, pues, Dios no lo llama. Sí. Sí, sí, no solo eso quería agregar.
Y del himno que me recordó de un salmo que es que me conmueve bastante. ¿Quién es el hombre para que de él te acuerdes? Ese salmo me gusta mucho. Me recordó cuando leí el himno, que está muy bonito. Sí, muy bien. Gracias, hermana Nurbi. En Namibia, Carlota, ¿tienen algún comentario? ¿Todo está bien? Yo, hermano, lo que me pongo a pensar es en el gran amor de Dios, que Él en su misericordia nos ha llamado y nos ha quitado el velo, ¿verdad? Yo así siento, o sea, que yo estuve toda la vida en la iglesia católica, ¿verdad? Pero no estaba tan consciente del llamado de Dios, o sea, como hoy que tengo el privilegio de tener la enseñanza de toda la iglesia, ¿verdad? Estandarte de verdad. Y veo consciente, o sea, en qué consiste realmente el arrepentimiento y el llamado eficaz de Dios. Estoy como anonadada ahorita porque siento un gran amor de Dios hacia mí, que por su llamado, que no es por lo que nosotros hicimos, sino que Él nos amó primero desde el vientre, ¿verdad? Desde que Él nos formó, o sea, Él ya nos tenía predestinados y siento ese amor, pues, ese amor que es tan misericordioso, ¿verdad? Amén. Y estoy bien agradecida con el Señor por eso que estoy sintiendo. Eso quería decir. Sí, gloria a Dios, hermano. Qué bendición. En Namibia. No, todo claro. Muy bien. Ujú. Sí. Hay experiencias, digamos, como la de Sproul y Spurgeon, que hablaron sobre cómo ellos recibieron su llamado. Por ejemplo, el caso de Sproul, dice él que versículo que le usó Dios para llamarlo no fue precisamente los famosos de evangelismo, sino que fue uno en Eclesiastés que simplemente decía como un árbol hueco, viejo, será caído, algo así dice. O sea, que alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver eso con que en el evangelio en sí? Pero dice que él le resonó en su mente y se vio como ese árbol hueco, caído, podrido, pues, y que así era su condición espiritual. Y Dios usó ese pasaje extraño para la conversión de él, para llamarlo. En el caso de Spurgeon, él creció mucho entre libros y predicación y iglesia, pero tuvo una batalla interna él desde en su adolescencia. Él sentía como que no era merecedor de Dios, como que nada de lo que hacía podía tener paz con Dios, parecido como a Martín Lutero, que buscaba el monasterio y todo, pero no encontraba la paz, sentía distante a Dios y se sentía tan pecador y como que la ira de Dios iba a caer en ese momento. Así que en esa aflicción, Spurgeon, en una tormenta de nieve, llegó hasta una iglesia metodista y él entró a ese lugar, dice, se sentó y ahí estaba un hombre pequeño, dice, no tan letrado, quizás no tan un predicador prominente, alguien sencillo estaba predicando ese día. Pero cuando este hombre habló sobre Isaías, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, y él empezó a decir, mirad a Cristo y sed salvos. Él había escuchado gran cantidad de sermones y de predicaciones, pero ese hombre que no tenía quizás la oratoria, pero solamente mencionó ese pasaje de la Escritura y su corazón fue conmovido profundamente en la obra de Dios
la aplicó a su vida y en ese momento dice que en realidad él recibió ese llamamiento de parte del Señor. Así que vemos ahí que el poder del evangelio no está en la oratoria de los hombres, no está en la elocuencia, no está en las capacidades humanas, sino en la palabra de Dios, en el poder del evangelio. Y Dios puede utilizar algunas veces al que menos se piensa. Y en ese momento, dice, lee un pasaje de la Escritura y puede ser suficiente para llamar a los hombres al arrepentimiento con la obra de Dios. Eso nos deja ver que la obra es soberana de Dios y nosotros solamente somos instrumentos. La gloria es de Él y no de nosotros. El mensaje es de Él y no de nosotros. El poder está en Él y no en nosotros. Así que, como dice MacArthur, solo somos los meseros que llevan el alimento que ya ha sido preparado. Y Dios se encarga de añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Y entre ellos, por su misericordia, podemos alabarlo porque nos eligió a nosotros por el puro afecto de su voluntad. Vamos a orar en esta noche para finalizar el tiempo y ponernos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por haber aprendido sobre el suelo del arrepentimiento, que es la gracia soberana de Dios, el llamamiento eficaz en la salvación de pecadores, Señor. Padre, qué bendición saber que el poder está en ti, Señor. Porque si no fuera por tu poder, nadie vendría a ti, Señor. Ningún ser humano podría venir a ti, Señor, si no fuera por tu obra divina. Y en lugar, Señor, de acusarte por decir por qué elegiste a estos y a los demás no, Señor, esa es una pregunta irreverente y fuera de lugar. Porque nadie merece, Señor. Desde Adán nadie merece, todos estamos en condenación. Y recibimos lo que merecemos. Pero por gracia recibimos lo que no merecemos, que es la obra de Cristo acreditada a nuestro favor, Señor. Y te alabamos porque sencillamente estaríamos condenados igual que los demás, sin querer, Señor, acercarnos a ti, sino, Padre, por tu obra divina en nosotros, Señor. Atribuimos a ti gloria, Señor. Y gracias por mis hermanos también, porque llevas a cabo la obra eficaz. Has predestinado a aquellos que has llamado, Señor, también los justificas. Y también, Señor, nos glorificarás, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.